Ellos están volviendo a sus clases sin tapabocas, sin protocolos, profesores que se van sin tapabocas, alumnos que se van sin tapabocas, sin protocolos. Si hay un caso positivo en el aula, le sacan al caso nomás, no se lleva la burbuja, no están aplicando protocolos. Pero no es en todos los estados de Estados Unidos, en algunos estados. ¿Sí? Entonces hay que ver un poco, aprender de esos aciertos y errores que tienen los otros países, y estamos siguiendo muy de cerca el fenómeno que está ocurriendo en Estados Unidos, que no ocurrió en la ola pasada. En la ola pasada hubo una unificación de las medidas a nivel nacional, pero hoy en los Estados Unidos hay una ruptura, hay algunos estados que no están cumpliendo y otros que sí están cumpliendo, y está ocurriendo lo que estamos viendo. Siguiente. Nuestra situación epidemiológica, ¿verdad? Fíjense cómo en la última semana, otra vez con respecto a la anterior, hay un 27, casi un 30% menos otra vez, ¿verdad? En fallecidos también hay un 14% menos. Prácticamente estamos a más de un año ya. Los números que estamos teniendo ahora se parecen a finales de julio del año pasado. ¿Se acordarán cuando teníamos los casos, empezaban los casos en Ciudad del Este, el brote en las prisiones, más o menos en esa época, los números, no quiere decir la fecha, los números se asemejan a esa época del 2020. Siguiente. Bueno, aquí miremos un poco de todos los casos que tuvimos, ¿dónde se dan la mayoría de los casos? Fíjense, esta es la pirámide poblacional del Paraguay. Acá estamos los más de 7 millones de paraguayos. Y en rojo y azul, no es que sean cerristas todos, ¿verdad? Pero en rojo y azul vemos la distribución de los casos. ¿Sí? Fíjense cómo gran parte de los adultos, como nosotros registramos los casos. Y en los niños, vemos que a pesar de que haya muchos niños, los casos prácticamente corresponden, los casos pediátricos, a un 8% del total de casos. ¿Sí? El resto son adultos. Si nos vamos a los adultos mayores, que suele ser más grave la enfermedad, es un 14%. Y el adulto joven, digamos, entre 20 y menos de 60, ¿verdad? Ahí está el 78% de los casos. Recuerden que en la muerte es al revés. El 70% está arriba, ¿verdad? Y el 30% está abajo, en la muerte y gravedad. Pero los casos están en este grupo. Y en los niños, aparentemente no hay casos. Dos fenómenos ocurren ahí. Es cierto, los niños estuvieron mucho tiempo encerrados, hubo poca circulación en esa población, pero también ocurre el fenómeno que a los niños no se les testea tanto. Si en una casa dan todo positivo y el niño también. O sea, si los padres son positivos y el niño tiene síntomas leves, al niño no se le mete el hisopo en la nariz. Se asume que es COVID, y solamente si los síntomas persisten, si el niño empieza a empeorar, ahí cuando va a ser hospitalizado, tiene algún criterio de gravedad, sí se indica el hisopado. Entonces, nosotros no vemos tanto el fenómeno que ocurre con los niños. Es un poco ficticio lo que estamos viendo acá. Hubo más casos de niños de lo que estamos viendo. Siempre hubo más casos de lo que vemos, eso sabemos. Pero con los niños habrá sido mucho mayor, porque a los niños prácticamente no le hacemos tanto el test. ¿Sí? Siguiente. Con respecto a fallecidos, creo que hay menos de 50 fallecidos. Hoy vamos a sacar un reporte, vamos a colgar en la página del Ministerio, una actualización de los casos pediátricos. ¿Cuántos casos realmente hubo en la epidemia, en la primera y la segunda ola? ¿Cuántos fallecidos? ¿Cuántos hospitalizados? ¿Sí? Para que manejemos todo. Bueno, lo que venimos viendo, ¿verdad? 8 semanas consecutivas sostenidas de descenso. Impresionante el descenso en Central, principalmente. Fíjense, de tener más de 3.000, 4.000 casos por semana, hoy no llegan ni a 300. ¿Sí? 90% de reducción. Siguiente. Todo se ve esto en el eje centro-oeste, en el eje sur del país. Siguiente. Y en el eje norte, así como en el Chaco. No tengo ningún fenómeno así para ver qué diferente está ocurriendo. En todos los departamentos del país, en sus distritos, estamos viendo un descenso importante. Siguiente. De los 259 distritos, hace semanas ya que no tenemos ninguno en rojo, 2 solamente en nivel 3, 24 en nivel 2, y casi el 90% de los distritos hoy están en nivel 1 o inferior. ¿Sí? Esta es la luna de miel que decimos. Poquísimos casos. Siguiente. Aquí traigo un poco los datos de SEME, ¿verdad? En parte de nuestras reuniones de sala de situación. También compartimos con los compañeros de SEME y discutimos por los datos. Recordarán que tenían 200 pedidos más o menos por día. Hoy
no llegan ni a 20, ni a 15 los pedidos para terapia intensiva, los pedidos para traslado de hospitalizados, ¿verdad? Y el 99,9% ya estamos viendo los fenómenos prepandemia. Cuidados polivalentes, accidentes de tránsito, ¿verdad? Accidentes cerebrovasculares, derrame, como se dice, en la casa de alguien o en un traslado de un paciente de un hospital a otro. Eso es el movimiento hoy del sistema SEM. Siguiente. Quiero ver un poco con ustedes las hospitalizaciones. Ustedes ven que los números de hospitalizados también va descendiendo como más lento, pero va descendiendo así como los casos. Nuestro pico de hospitalizados de nuevos ingresos. ¿Sí? ¿Cuántos ingresaron esta semana? Y en mitad de mayo fue el mayor ingreso por semana. Más de 2.000 pacientes ingresaron en una semana en el sistema público y privado. Y a partir de ahí hay un descenso. Si las camas estuvieron ocupadas, si vemos ocupación de camas, es más tardío, ¿verdad? Una curva más alta, más de 4.000 casos, recordarán que tuvimos. Bueno, esto es nuevos ingresos. Y fíjense cómo ahora, la semana 34, la última semana, tuvimos unos 200 ingresos, nada más. Cada vez menos, pero sigue habiendo casos que van ingresando. Siguiente. Esto es, quiero compartir con ustedes, pero ¿puedes poner a la anterior, Fátima? Olvidé hablar un poco de los datos allá, que sí me parece importante. Entonces tuvimos casi 50.000 hospitalizados, o 47.000. ¿Sí? Y 470.000 casos más o menos tenemos. Y 47.000 hospitalizados. O sea, de todos los casos que pudimos registrar, el 10% se hospitalizó, ya sea en el sector público o en el sector privado. En sala se fueron casi 40.000 y a terapia intensiva 72.000. Para mí que era 7.200, hay un cero de más ahí, eso tengo que arreglar. 7.200, porque eso suma los 47.000. ¿Sí? Fallecieron. Este es un dato que me preguntó el ministro, por eso quiero mostrarle. ¿Cuántos fallecieron en UCI? Me decía él. De los 15.000 que fallecieron, gran parte falleció en sala. ¿Sí? En un primer momento de la pandemia, sí se falleció en UCI. Después eso fue virando. ¿Sí? 35% de los fallecidos fallecieron en UCI. ¿Sí? Siguiente. Pues la siguiente pregunta que viene es, ¿y los que fallecieron no llegaron al hospital? ¿Verdad? ¿Cuántos son? En los registros que tenemos hasta ahora, porque esto, a veces los registros tardan, pero probablemente ya tenemos el 90% de los registros. Tenemos más de 500 personas que fallecieron no institucionalmente, como se dice. ¿Sí? Que no fallecieron en un hospital. Que fallecieron en su casa o que fallecieron en algún instituto. Por ejemplo, alguna residencia geriátrica, bueno, que no se consideran centros institucionales, no hospitales. Y fíjense cómo también tiene la misma curva que nuestra epidemia. Tuvimos allá por la semana de mayo, junio, semana 22, 44 fallecidos no institucionales, o sea, no en un hospital, no en terapia, no en sala, en una semana. Pero un fenómeno que ocurrió desde el inicio de la pandemia. ¿Sí? Fíjense acá, agosto, julio 2020 ya había 2, 3 casitos que no llegaban al hospital, ya sean porque tal vez eran muertes de personas encamadas, después cuando investigamos eran COVID, entonces encamadas en sus hogares llegaban a fallecer. Un fenómeno que ocurrió acá y queremos dimensionarlo. Estamos hablando entonces de las más de 15.000 personas que fallecieron, 556 hasta el momento son muertes no institucionales. Siguiente. Otra cosa que quiero mostrarles, venimos viendo de todos, estos son las últimas 8 semanas, los últimos 2 meses. Dijimos que hay un descenso de nuevos ingresos. ¿Sí? Los colores, ¿qué significa? La cantidad, si estaban vacunados o no, esos que se están hospitalizando. Fíjense cómo, es cierto, hay un descenso de los nuevos ingresos, pero fíjense cómo mayoritariamente los nuevos ingresos tienen este verde agua, que son los no vacunados. Prácticamente el 80-70% de las personas que ingresan son no vacunados. ¿Y hay vacunados que se ingresan? Sí, el verde oscuro
son personas que tienen una vacunación que tenía una dosis nada más. Y el naranja son los que tienen 2 dosis. Hay un grupo de personas que tienen 2 dosis y se están volviendo a internar. Es un fenómeno que vamos a ir viendo con el tiempo que puede ir aumentando, ¿verdad? Pero por el momento vemos que hay un pequeño grupo de personas que tienen las 2 dosis y se ingresan. ¿Cuál es el fenómeno que estamos viendo? Que probablemente son personas que recién se vacunaron de su segunda dosis, todavía no tienen la inmunidad completa. Y fíjense esas rayas que están arriba. La raya que está más arriba es la media de edad cada semana de cada grupo. Fíjense que los vacunados con 2 dosis que ingresan generalmente tienen una edad por lo menos 10 años más que las personas no vacunadas. Y el verde sería por lo menos una dosis, son personas de más de 50 años. La media de edad, vamos a mirar eso en un resumen. Siguiente. Aquí vemos eso. Entonces, estos últimos 2 meses, todos los que ingresaron, el 65% no tenía ni una vacuna. El verde oscuro es, el 26% tenía por lo menos una dosis y el 9% por lo menos 2 dosis. Pero, fíjense la media de edad. Es diferente, ¿verdad? 57, 65 y 48. Los sin vacuna, fíjense, que ingresan son personas jóvenes. Está ingresando mucha gente joven por no estar vacunada, por lo menos una vacuna. Si tenía, probablemente se reduce. Ahí va a haber gente, pero se reduce esto a la mitad, probablemente. Siguiente. Y vamos a ver los fallecidos. Es una cosa que constantemente me preguntan. ¿Cuántas personas en las últimas 8 semanas, los últimos 2 meses, que fueron falleciendo? Esto está ordenado por fecha de defunción, ¿verdad? No tanto por el reporte. La fecha de reporte a veces hay muchos que son, de repente, que nos llegan los informes de julio, algunos de junio, son pocos, pero nosotros los reportamos. Ayer vieron que más de 30 fallecidos, pero gran parte era de julio, 11 creo que eran de julio, algunos de principios de agosto. Pero si lo ordenamos por la fecha que dice que falleció, vemos un descenso importante. Y fíjense otra vez, el mismo fenómeno. Los verde agua sin vacuna, los naranjas con 2 dosis y el verde oscuro con una dosis. Vamos a mirar el resumen. Siguiente. Otra vez, de todos los que fallecieron, el 70% son personas sin vacuna, los que fallecieron en los últimos 2 meses. 23%, y fíjate, perdón, 70% sin vacuna y 55 años la media, gente joven. Los que tienen una dosis por lo menos es el 23% y ya sube 10 años, 65 años la media de los que fallecen. Y de los que tienen 2 dosis, no hay luego jóvenes y no hay luego menos de 60 años. Fíjense, 7% es menos, pero ¿quiénes son los que tienen 2 dosis y fallecen? La media, 77 años. Esto es un fenómeno que tenemos que tener en cuenta. Estamos viendo cómo se comporta la vacuna y sabemos por otras vacunas que las personas que tienen 77 años, y ni quiero hablar las que tienen más, no responden bien a las vacunas. Esa efectividad que vemos que es muy buena en la población joven no tienen lo mismo los adultos mayores. Así que desde vigilancia, ¿verdad? Y eso lo sabe Héctor, nosotros si vamos a discutir una tercera dosis, vamos a priorizar a las personas que responden mal a las 2 dosis o que responden con una inmunidad no de la como la esperada, ¿verdad? Algún joven con alguna vulnerabilidad que ya tenga las dosis, o los adultos mayores que sabemos, no solamente por la vacuna COVID, por todas las vacunas, que la respuesta inmunitaria nunca se va a parecer a la de un joven, ni siquiera con una dosis. ¿Sí? Bueno, esto creo que es la última diapositiva. Yo quería comentar 2 cositas más. Una de ellas es, en el reporte de hoy, estamos en un momento de bajada de casos, ¿sí? Entonces, un momento también de revisar todo el trabajo que venimos haciendo, y estamos encontrando muchos fallecidos, inclusive de los últimos meses de diciembre, o sea, de noviembre y diciembre del 2020, el año pasado.
encontramos más de 120 fallecidos que corresponden al 2020. Y tenemos que ir ajustando esos datos, tenemos que limpiar eso, tenemos que revisar nuestras bases de datos. Y en ese trabajo estamos ahora que tenemos más tiempo, ¿verdad? Que donde tenemos más de 100 fallecidos por día. Entonces en ese trabajo, en el reporte hoy vamos a tener más de 100 fallecidos. Vamos a sacar un informe, donde en el Twitter mismo vamos a explicar de dónde son, de a qué periodo corresponden, ¿sí? Va a ser diferente el reporte diario de hoy. Pero quiero que entiendan que es un poco parte de ese proceso de depuración y de trabajo, ¿verdad? Una vez que haya pasado la tormenta, estamos viendo un poco los errores, los retrasos en los informes y ese tipo de cosas. Entonces, para así estar más cerca de ese día sin fallecidos, no tanto con tantos casos de retraso, ¿sí? Ese es un mensaje que quería dar. El otro mensaje que quería dar es tema Delta, que seguramente me van a preguntar. Tenemos sospecha de Delta, como todas las semanas. No tengo datos muy finos aún para compartir, pero sí recibimos un informe parcial, por eso no quiero entrar en detalle, pero sí en la fecha de ayer, de alta sospecha de Delta, todavía no con confirmación, principalmente de Alto Paraná. ¿Sí? Bueno, dale Gerardo, pasamos para las preguntas. Está ahí nomás. Gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo. Seguidamente escucharemos a la señora viceministra, doña Alcira Sosa, viceministra de Educación Escolar Básica, Ministerio de Educación y Ciencias. Nos dará unas palabras respecto al tema de retorno seguro a clases. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, quisiera comunicar que disponemos de las vacunas para nuestros un poco más de 11.000 docentes que todavía no tienen la primera dosis. Ellos recibirán este lunes la oportunidad de vacunarse. Aquellos que por una u otra circunstancia no han podido hacerlo cuando fue fijada la fecha, tanto para docentes como aquellos que no pudieron hacerlo por otras circunstancias. Bueno, ahora en términos del protocolo, al 30 han retornado a nuestras instituciones todos nuestros docentes y eso también ha posibilitado el retorno a actividades presenciales en el caso de los estudiantes cuyos padres han permitido esa presencialidad en las escuelas. Aquí es bueno recordar que es la familia, padres, madres o tutores quienes autorizan ese retorno a nuestras instituciones educativas públicas, privadas o subvencionadas. En términos de ajuste de protocolo, también es bueno mencionar que las burbujas se condicionan por el espacio del aula. Anteriormente teníamos un tope del 100% de 15 estudiantes por aula. Ahora, si el aula tiene posibilidades de dar espacio a 20 estudiantes, eso está permitido siempre y cuando mantengamos esta distancia de 1.5 metros. El uso de tapabocas, por supuesto, sigue vigente, se recomienda doble tapabocas. Aquí es importante mencionar que para los niños a partir de los 5 años, pero también se amplía el hecho de recomendar el uso a partir de los 3 años. Por supuesto, seguimos con el lavado frecuente de manos, con agua y jabón y el uso de alcohol. El alcohol seguimos proveyendo a nuestras instituciones públicas con el apoyo de Petropar y con mucho énfasis en la ventilación del aula. Todas las ventanas, puertas abiertas, podemos utilizar el aire o el ventilador siempre y cuando tengamos abiertas las puertas y las ventanas. Aspectos tales como el funcionamiento de la cantina está permitido. El almuerzo, en algunos casos, si la familia autoriza, en el caso de las instituciones que tienen doble escolaridad, pueden almorzar los estudiantes que forman parte de la misma burbuja. En realidad tenemos pocas instituciones en esta modalidad y algunos optaron más por ir a almorzar en sus hogares y retornar para el turno tarde. Y en cuanto a las actividades deportivas o las propias del área de educación física, estas siguen vigentes. Sí está permitido realizar las actividades sin el uso de tapabocas, manteniendo el grupo de la burbuja.
Esto básicamente son los ajustes que se dan en el protocolo para esta segunda etapa del año escolar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora viceministra. Seguidamente, el doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunizaciones. Buenos días, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio y llegar la información a toda la población. Bueno, haciendo un repaso de lo que implica el Plan Nacional de Vacunación, si me acompañan con la gráfica, ustedes ven que hay un total de 4.072.298 dosis ya aplicadas al cierre de ayer, las 23 horas. De ellas, las primeras dosis corresponden a 2.279.644 y segundas dosis estamos llegando a 1.800.000, que es nuestro siguiente objetivo. Recordarán que habíamos dicho en agosto alcanzar 1.500.000 y después aproximarnos a 1.800.000, como habíamos mencionado en la conferencia anterior. Estamos muy próximos ya a llegar a eso. Eso implica también el compromiso que tiene la población, aquellos que recibieron ya la primera dosis, en cumplir con la segunda. La siguiente, por favor. Bueno, esto es muy importante. En toda esta semana se generó un debate de cuál es la población objetivo finalmente y cuál es la cobertura. Hay muchas personas que están interesadas en saber y en comparar con otros países cuál es nuestro porcentaje de cobertura. No es comparable con muchas situaciones, pero sí de acuerdo al interés prioritario. Y quiero que me acompañen en este análisis. Si ustedes ven lo que está sombreado, en un principio habíamos dicho mayores de 18 años porque no teníamos vacunas aprobadas en menores de 18 años. Si nosotros agregamos de 12 años en adelante, tengan en cuenta que nuestro Plan Nacional de Vacunación se está restringiendo a los adolescentes con patologías de base hasta este momento. Sin embargo, es sabido ya que con las dosis que vamos a recibir, vamos a ampliar incluso a los adolescentes sin factores de riesgo, pero eso claramente depende de la disponibilidad de las dosis. Por el momento, tenemos que seguir enfatizando el interés prioritario de vacunar a las personas vulnerables. Estas son las personas mayores y las personas con factores de riesgo. Ahí incluimos a los adolescentes con factores de riesgo. Y ustedes ven, que tenemos con ese total, incluyendo toda la población de adolescentes estimada por el INE, tenemos un 40% de cobertura. Sin embargo, si ustedes se fijan en la población mayor, y específicamente si hacemos un corte de 50 años en adelante, estamos alrededor del 60% de la población ya vacunada, y eso claramente, y como mencionó Guillermo en su exposición, vemos el impacto altamente positivo de lo que es la vacunación, no solamente en internación, en muerte, sino que incluso también en casos confirmados, cuando se dobla el punto porcentual, hay una disminución también en ese sentido. Muy bien, la siguiente, por favor. Si nosotros hacemos una discriminación y hacemos el corte de 20 años cumplidos en adelante, vemos que casi el 50% de la población objetivo ya está con al menos una dosis, y de ellos casi un 80% ya tienen 2 dosis. La siguiente, por favor. Y aquí empezamos a discriminar por grupos de edad. Vamos a centrarnos en el último zócalo que tienen ahí, y vean ustedes que los mayores de 60 años ya tienen un 65% de inmunización y 86% de ellos ya tienen 2 dosis, o sea, realmente se ha conseguido alcanzar un porcentaje sumamente importante y tranquilizador en el sentido epidemiológico. Si vamos en el segundo grupo, 50-59 años, vean ustedes también que casi el 60% ya está con al menos una dosis, y de ellos casi un 80% con 2 dosis. También una cifra muy importante y con impacto positivo. Y finalmente, la población joven de 20 a 49 años, que con la reactivación de las primeras dosis vamos a pegar el salto, porque ellos nos enseñaron lo que representa el entusiasmo, el compromiso y sobre todo el acompañamiento asertivo en cuanto a la vacunación. Entonces vemos cercano al 45% tienen primera dosis, y de ellos un 76% ya completó su esquema. La siguiente, por favor. Y vemos nosotros aquí
Recuerden que de 18 años en adelante habíamos incluido a los que tienen factores de riesgo y de 2 a 17 años adolescentes con factores de riesgo. Por eso es que en este primer cuadro, vean ustedes que es de 2 a 19 años con factores de riesgo, o sea, enfermos crónicos, el 86% de ellos ya tienen al menos una dosis, que también es un impacto, o sea, representa una franja de seguridad importante que va a desarrollar un impacto positivo posteriormente. Y fíjense el cumplimiento de ellos. Más del 80% ya tiene al menos 2 dosis, o sea, ya completaron el esquema. Embarazadas, el siguiente grupo que también nos interesa muchísimo por la alta mortalidad materna. Vean ustedes que de las estimadas, no inscriptas, hablamos estimadas en lo que va del año, que son aproximadamente 50,000, nosotros tenemos 35% de ellas vacunadas. Entonces se insta siempre a la inscripción de estas personas porque hay plataformas que están garantizadas en cuanto a su seguridad, obviamente evaluando riesgo-beneficio individual. De ellas, casi el 70% ya tienen 2 dosis. Y personal de salud, el 92% de los inscriptos o registrados, me refiero en lo que es la población que tiene visualización en el Ministerio de Salud, vemos que el 92% de ellos tienen al menos una dosis y casi 80% de ellos tienen 2 dosis. La población que tuvo mayor adherencia a la segunda dosis en todo lo que va de este Plan Nacional de Vacunación representa la población mayor, la población que más rápidamente se adhirió al proceso de vacunación representa la población joven. Con esta conjugación estamos llegando a una meta sumamente importante, cual es llegar a esa población objetivo a fin de año, que tenemos que alcanzar un 80% de toda esa población, dependiendo obviamente del compromiso de la población una vez llegadas las dosis. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí empieza nuestro calendario de vacunación y quiero que atendamos todos porque hay muchos mensajes. La segunda dosis pendientes de vacunación este sábado, o sea, mañana, de 7 de la mañana al mediodía, todas las personas que aún no pudieron recibir su segunda dosis, y vamos marcando por plataforma. Sputnik hasta el 26 de mayo, AstraZeneca hasta el 15 de julio, Moderna hasta el 31 de julio, Pfizer hasta el 28 de julio, mañana. Este grupo que ya veníamos vacunando, pero vamos a darle una chance más este sábado. Así que todos aquellos que están en este grupo pueden ir mañana a recibir su segunda dosis. La siguiente, por favor. Primera dosis. Reactivamos primera dosis y como habíamos mencionado, vamos a focalizar en las poblaciones que quedaron rezagadas o poblaciones consideradas vulnerables. Embarazadas de 18 años y más, de 20 semanas de gestación y más, con certificado médico, están incluidas para la primera dosis el lunes, el martes y el miércoles de septiembre. Así también todos los docentes, según la lista proveída por el Ministerio de Educación, es muy importante recordar que son alrededor de 11,000 docentes distribuidos en todas las regiones, y eso es importante también que deben acercarse con el certificado de trabajo, o sea, esa brecha que quedó de los compañeros docentes que aún no recibieron, tienen la posibilidad lunes, martes o miércoles. Personas de 20 años hasta 34 años cumplidos, inscriptos, con terminación de cédula 8 y 9, que quedaron aquel miércoles 28 de julio sin poder acceder a su primera dosis, tienen ahora también esta oportunidad de conseguir la primera dosis. Van a estar disponibles en las mismas para aplicar en estos 3 grupos, como dice el flyer, primeras dosis lunes, martes y miércoles, a recordar estos 3 grupos principalmente. La siguiente, por favor. Las plataformas que vamos a tener disponibles: Sputnik, componente 1, Moderna y Pfizer, en estos 3 grupos. Claramente, las embarazadas se le va a dar prioridad de Moderna porque es la plataforma que está aprobada su uso de emergencia evaluando riesgo-beneficio. La siguiente, y sin terminación de cédula, perdón, no hay terminación de cédula.
Segundas dosis. Todas las personas que recibieron su primera dosis, y aquí sí ya varía el calendario, vamos a encaminar las segundas dosis el jueves y el viernes de la próxima semana. AstraZeneca, todas las personas que recibieron su primera dosis hasta el 31 de julio. Moderna, todas las personas que recibieron su primera dosis hasta el 13 de agosto. Sputnik, todas las personas que recibieron su primera dosis hasta el 12 de junio. O sea, vamos también, recuerdan que era hasta el 26 de mayo, ahora vamos hasta el 12 de junio, porque vamos a recibir el día de hoy componente 2, entonces sí nos permite avanzar con este grupo hasta el 12 de junio, sin tener en cuenta terminación de cédula el jueves 9 de septiembre y el viernes 10 de septiembre, días de segundas dosis, dependiendo de la plataforma y fecha de aplicación de la primera dosis respectivamente. La siguiente, por favor. Y finalmente el sábado siguiente, el sábado 11 de septiembre, primera dosis, vacunación exclusiva a adolescentes con factor de riesgo. Vamos a priorizar en esta semana a los adolescentes también con factor de riesgo y posteriormente, según disponibilidad, vamos a ir avanzando en otros grupos. Los documentos que tenemos que presentar para el próximo sábado 11 de septiembre, certificado médico que indique la enfermedad del adolescente, cédula de identidad del adulto y del adolescente, fotocopia del certificado de nacimiento, libreta de familia o fotocopia de la resolución judicial solo en el caso del tutor o guarda temporal. Es obligatorio que vaya acompañado del tutor o de la mamá o del papá, ya que es la primera dosis. La siguiente, por favor. Es muy importante mencionar que vamos a contar con el apoyo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, así también vamos a contar con el apoyo de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, de la Dirección de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud, así que ese día, el día A, el Día del Adolescente, será el próximo sábado 11 de septiembre. Creo que no hay nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castro. Seguidamente empezamos la ronda de consultas. Solicitamos 2 consultas por medios de comunicación para que todos puedan preguntar. Muchas gracias. Buenos días. Al doctor Sequera, sobre el tema del informe epidemiológico de la semana, atendiendo a que venían descendiendo los casos, así como mencionaste, doctor, lo de ayer, que nuevamente se presentó un leve aumento, ¿esto es coyuntural o presentaría algún tipo de variación? Siempre dijimos, ¿verdad?, de que lo que pasa en un día no nos tenemos que aferrar tanto a eso, sacar impresiones de un día, a no ser que sean extremadamente desproporcionales, ¿verdad? La unidad de tiempo que tenemos que revisar siempre es la semana, ¿sí? No quiero que tomemos ya decisiones con respecto a un día. Generalmente miércoles y jueves tenemos más casos, si ves el patrón. Lunes empezamos con poco, ¿verdad? Martes va subiendo, miércoles, jueves suele ser alto y luego baja a fines de semana. Y con respecto al doctor Castro, el tema de las vacunas Covaxin, que había un lote todavía pendiente. ¿Hay todavía vacunas guardadas como para ser utilizadas, doctor? Bueno, nosotros hemos contactado con muchas de las personas que quedaban pendientes de sus segundas dosis. Muchas de ellas no acudieron para su aplicación de segundas dosis, entonces también fuimos avanzando con algunos grupos que consideramos prioritarios, también con esta plataforma. Lo que quiero mencionar es que muchos no cumplieron su segunda dosis, sin embargo, se van completando en su gran mayoría, ya cercano al 95%, las segundas dosis de Covaxin. En referencia a otra plataforma, Ayadvac Sinopharm, también se continúa, esto hay un intervalo de 4 semanas, con un porcentaje de cumplimiento alrededor del 92%. Buen día. Doctor Castro, con relación a la libreta de vacunación, la que le dan a las personas en los vacunatorios, mucha gente está preguntando qué pasaría si esa libreta, teniendo ya incluso las 2 dosis, se pierde. Y si ellos quieren viajar y al volver, ¿cómo se daría? ¿Está establecido por así decirlo, un cronograma o un plan para ver cómo lidiar con ese tipo de situaciones que se van a ir dando? Siempre conveniente acercarse al vacunatorio donde recibió ambas dosis, o donde recibieron ambas dosis.
y ahí se constata si es que no pudo acceder al registro, entonces ahí se constata si está vacunado y se actualiza de esa manera. Pero, especificando un poco más la pregunta, si por ejemplo esta persona el día que tiene que viajar en la frontera descubre que no llevó la libreta o se le perdió la libreta durante el trayecto, ¿cómo se trabaja en esos casos específicos? Bueno, si va a recibir la segunda dosis y no accede Se le pierde, sí se le pierde. y se acerca al vacunatorio donde recibió las 2 dosis y en ese momento hace su reclamo, entonces los compañeros evalúan si está vacunado o ven si no está en el registro, ven si no tiene la documentación en el registro manual y ahí se actualizan. ¿No hay una plataforma digital para verificar eso en la frontera, doctor? Se está trabajando en eso, en tener un carnet electrónico, de hecho que ya muchos accedieron, es muy importante tener en cuenta eso se va a hacer un lanzamiento también oficial, pero estamos ya muy poco a hacerlo sistemático eso. Con respecto a COVAX, doctor, considerando las pocas dosis que llevan hasta ahora, ¿qué se va a hacer al respecto? ¿Se renegocia o se espera que esos lotes faltantes lleguen para el refuerzo del año que viene? Bueno, estamos esperando nosotros también avance la negociación, el ministro de Salud está en conversación con ellos, hemos recibido también correo electrónico en referencia a futuras asignaciones que están por confirmarse y en ese sentido aún yo no puedo mencionar fecha exacta de llegada, así que por ahora mencionarles que sí hay conversación al respecto. Una cosa es las donaciones que se adquieren a través del mecanismo COVAX y otra es la negociación a través de este mecanismo y en este último punto es lo que me refiero, que aún no tenemos fecha para confirmar de asignaciones y así también de plataforma. Para el doctor Guillermo Sequera. Doctor, ahora con la entrada de la variante Delta, ¿no hay mayor riesgo de contagio dentro de las aulas si es que algún docente no está vacunado, por ejemplo? El contagio siempre, o sea, el riesgo de contagio siempre está, riesgo cero no existe. Y existe mayor riesgo de contagio cuando una variante es más contagiosa y Delta es más contagiosa. Entonces, las medidas son las mismas que antes. Solamente que tenemos que estar más conscientes que estamos ante una variante más contagiosa y estar atentos a no descuidarnos, ¿verdad? Pero sí estamos viendo en países donde la variante Delta está explotando de casos. Tenemos dos tipos de países. Estados Unidos que explota y que los niños se enferman y Europa que explota de Delta también, pero que los niños se enferman, pero igual que las olas anteriores. Entonces acá, o México, vamos a decir, bueno, en Europa no hay los niños, vamos a decir, bueno, vamos a México, país que tiene un fenómeno, una explosión de Delta también importante, pero los niños se enferman, pero igual que las olas anteriores. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los cuidados. Los países que tienen protocolos y cumplen son los que tienen menos impacto en los niños. Eso es lo fundamental. O sea que si el doctor, el profesor no está vacunado, si se mantienen las medidas, igual el riesgo es mínimo de contagio. Siempre aumenta más el riesgo si la persona no está vacunado, obviamente, mejor que esté vacunado, ¿verdad? Pero si los niños están con tapabocas, si el profesor está con tapabocas, si se mantiene la distancia, si el aula está ventilada, ¿verdad? Inclusive hoy sabemos que si las ventanas están abiertas, puede estar prendido el ventilador y se dispersa si hay alguien con el virus. Se dispersa muy fácilmente, mucho mejor la ventilación de esa aula, ¿verdad? Bueno, hay una pregunta para la viceministra Alcira Sosa, si se puede. Viceministra, estos días para vacunación de los docentes, ¿ellos van a tener permitido faltar, por ejemplo, a las aulas, faltar a sus trabajos? Sí, por supuesto, como en las otras fechas ellos se organizan en la institución y la prioridad es la vacunación. Y en caso de que después de estas jornadas todavía hayan docentes que no se hayan vacunado, ¿se va a permitir que vayan a las aulas si no están vacunados? Sí, eso ya de hecho se está dando, estos 11.000 docentes, porque en estos días también se actualizó la base de datos. Estos 11.000 docentes están en nuestras instituciones educativas, pero por supuesto cumpliendo con el protocolo. De hecho, hay que recordar que en el primer semestre teníamos más de 350.000 estudiantes participando en actividades presenciales y aún no estaban vacunados los docentes. Para el doctor Sequera y también después para el doctor Castro. Doctor, mencionó que bueno, ahora que hay un poco más de tiempo, menos fallecidos, se puede justamente ver estos fallecidos rezagados, por decirlo de alguna manera. En algún momento vamos a poder saber la cantidad exacta de fallecidos en la semana, por ejemplo. Fíjate en la página de vigilancia, nosotros siempre nos guiamos por el reporte. El reporte tiene sus limitaciones, ¿verdad?
Entonces fíjense en la página de vigilancia, fíjense en la sala de situación, principalmente en las últimas diapositivas, o en el reporte interactivo en la página de vigilancia. Los fallecidos están ordenados por fecha de defunción, que es lo más exacto, ¿verdad? No tanto al reporte. Otra cosa, la base de datos están publicadas en la página del ministerio, pueden entrar en fallecidos, descargar vos la base de datos y poder ordenar tus fallecidos por la fecha de defunción o por la fecha de reporte. Vos podés hacer el gráfico que vos quieras. O sea, esos datos son libres. Y pero estos rezagados corresponden a que no hubo tiempo, no se cargó. Así es. Pero esto es un fenómeno que siempre vamos a tener y que ocurre con todo. Y van a ver que hasta Alemania tiene ese problema. Fíjense, en la región vemos como Chile, por ejemplo, de repente desciende, de repente hace un pico así, una semana, después baja. ¿Qué eso fue? Los reportes de los rezagados que no pudieron durante el pico, ¿verdad? No tener esos picos ya es para dudar, y nosotros no estamos teniendo. Hoy vamos a tener. Eso significa que estás revisando tus datos y estás corrigiendo. Gracias. Y para el doctor Castro, Sí. ¿se prevé primera dosis para rezagados de 65 para arriba, doctor? Sí. ¿En qué momento? Nosotros esta semana vamos a recibir mayor cantidad de AstraZeneca, y AstraZeneca en nuestro país está restringido su uso para mayores de 50 años, con lo cual vamos a priorizar esta plataforma también en ellos. Así que durante la semana seguramente vamos a tener alguna novedad al respecto. Doctor Castro, con respecto a los encamados que tienen que recibir o primera o segunda dosis, ¿cómo y cuándo se va a estar realizando? Si tiene que hacer algún tipo de gestión nuevamente la gente, llamar a algún lugar. Las regiones se están empoderando ya particularmente de cada población asignada y en especial de los encamados. Se está trabajando, me consta porque hay informes al respecto de que se va avanzando tanto en primera como en segundas dosis, y con esto que vamos a reactivar las primeras dosis, siempre es importante otra vez, de acuerdo a la planificación que ellos tienen, ir avanzando. Lo que podríamos hacer también es compartir con ustedes cómo va esto en cifra, ¿verdad? Para que se pueda visualizar mejor el concepto. Para el doctor Sequera, hay un estudio británico que sugiere que en el mundo el número real de fallecidos en realidad podría ser el triple. ¿El Paraguay tiene algún tipo de estadísticas o tiene esa misma presunción? En la página de vigilancia están los datos de exceso de mortalidad, ¿sí? Vamos a ver, eso es cuando medimos más allá de la muerte de COVID, porque hay muchas muertes que no son COVID, pero están relacionadas al COVID. Directamente, porque fue una muerte tardía, o indirectamente, porque el hospital estaba saturado y la persona no pudo ser atendida por su infarto. COVID mata de esas dos maneras. Entonces, en nuestro país, hasta ahora, 2021, tiene un 70% más de muerte de lo que debería de tener. O sea, recordarán que yo presentaba, habitualmente semana tras semana en Paraguay mueren 600 personas. Y teníamos 1.500 muertes, 1.200 en esa semana. Hoy hay un 10% más de exceso. Pero en el acumulado tenemos en exceso de mortalidad, fíjense en la página de vigilancia, 70%. En el 2020, cuando empezó la pandemia, tuvimos exceso, sí, pero está alrededor del 10% nada más, ¿verdad? Entonces, hay países donde es peor. En la India, por ejemplo, ¿verdad? O principalmente en los países africanos, es donde ellos reportan 100 muertes, pero en realidad tienen 300. Allí sí es 3 veces más. Doctor, las personas que se tienen registradas, que han fallecido con la segunda dosis, ¿ya hay alguna enfermedad de base que la mayoría tendría de repente, aparte de la franja etaria, verdad? Y generalmente fíjate que los que fallecían con 2 dosis eran 77 años, para más o menos esa es la media. O sea, hay gente mucho mayor que los que fallecían sin dosis. 50 eran los otros, 48 algo así. Muchísima diferencia hay. Entonces, uno con 77 años tiene 99% de probabilidad de tener una patología de base. O ya es hipertenso, o tiene diabetes, o tiene alguna patología de base. Y eso ayuda a que el COVID sea una complicación más, ¿verdad? Y el manejo clínico es más complejo, ¿verdad? Hasta aquí la conferencia de prensa. Campeón.
del Ministerio de Salud. De esta manera concluye la conferencia de prensa. Entonces, con respecto al sarampión. Continúa un mensaje. Compañeros, ¿verdad? A los servicios de salud, a los médicos, a los equipos de enfermería y a los padres, a las familias, de que tenemos sarampión en la región. En San Pablo hay casos de sarampión, hay pocos por suerte, pero hay. Nosotros hace 22 años que no tenemos. Tuvimos una sospecha que probablemente en los próximos días, ojalá la semana que viene, tengamos la confirmación, pero al hacer el rastrillaje alrededor del caso nos dimos cuenta que hay muchos niños que no se están vacunando contra el sarampión. Entonces, aprovechemos, no solamente, no todo es COVID, aprovechemos que los niños todavía no se pueden vacunar a COVID, ponerse al día con la vacuna del sarampión, principalmente la segunda dosis. Eso nomás.